Una alegría de poder verles a través de las cámaras, hermanos y hermanas de diferentes lugares con quienes nos hemos conocido, sirviendo al Señor, y tener esta carga de relacionarnos, de buscarnos, aproximarnos, para que este tejido de comunión permanezca y socorrernos los unos a los otros. Me encomiendo a la gracia del Señor esta mañana para hablar su palabra y que sea de bendición para todos nosotros. También, si en algún aspecto de la palabra hubiera algo que tal vez no tengamos la misma comprensión, les voy a rogar disculpas, porque hay cosas que no son absolutas, que son relativas. Pero la motivación que tengo para compartir esta palabra es despertar la conciencia de estar siendo evaluados en el servicio que estamos prestando para nuestro Dios. Y entonces nos asiste la preocupación de la condición en que nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestros hechos, como dice la palabra. Entonces, que la gracia de Dios despierte un temor reverente para que cuando llegue ese día estemos preparados. Pues allí en ese lugar, en ese tribunal, habrá premios, habrá recompensas, pero también habrá sentencias disciplinarias. Entonces, en ese punto es probable que haya diferencias de pareceres respecto a la doctrina cristiana. Sin embargo, me atrevo a compartir esta palabra para, como le digo, por esta urgente necesidad que tenemos, sabiendo que el Señor ya está a las puertas, estar preparados para cuando Él venga. La Biblia, hermanos, nos habla de 5 juicios. Nos habla del juicio que se le hizo a Satanás y que ese juicio ya es definitivo. Satanás ya está condenado, está vencido, ya se le arrebataron las llaves del Hades, de la muerte, y está todavía en el mundo, está presente, porque a los intereses y a los planes de Dios conviene que todavía Él esté, pero llegará el día que será lanzado junto a sus ángeles caídos, será lanzado al lago de fuego. La sentencia ya está hecha. Viene y está pendiente el juicio a las naciones, el juicio al pueblo de Israel, el juicio a la iglesia y el juicio a los impíos. La Biblia nos habla de una primera y segunda resurrección. En la primera resurrección la iglesia es levantada hacia el cielo, y la segunda resurrección los muertos impíos resucitan para comparecer ante el trono blanco y ser juzgados. Los cristianos, la iglesia, se presentará ante el tribunal de Cristo, como dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es interesante, voy a citar otro texto que se encuentra en Daniel, que habla también de un juicio, es una profecía respecto al juicio que se le hará al anticristo. Ese será un juicio terrible, ¿no? Pero mirando algunas figuras simbólicas de ese juicio que también en los mismos símbolos se emplean para juzgar a la iglesia. El símbolo del fuego. Dice, estuve mirando, capítulo 7 de Daniel, verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían
y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta figura, amados hermanos, esta figura de el juez que se sienta, sabemos que en todos los juicios estará presente el Señor Jesucristo. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 17, que el Señor Jesucristo fue designado por Dios para juzgar, de tal manera que, y también el propio Señor Jesucristo nos advierte en el Evangelio de Juan, está registrado el hecho de que Jesús dice que el Padre todo juicio ha dado al Hijo. De tal manera que todos los juicios que están pendientes, los que ya se han hecho, los que están pendientes, quien servirá de juez es el propio Señor Jesucristo. Lo tremendo y sorprendente para nosotros, y de ahí, de alguna manera, la urgencia de predicar esta palabra, es que siendo que el Señor Jesucristo ha sido nuestro abogado en este tiempo que estamos caminando con Él aquí en la tierra, mientras hemos estado aquí, Él ha sido nuestro defensor, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado. Pero en aquel día, Él será nuestro juez. No para condenarnos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y que se nos advierte a través de muchos textos, como dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Está hablando de cristianos y se apela a esta confianza que hemos de tener para enfrentar ese día. Entonces, la expresión también de Daniel cuando dice que los libros fueron abiertos, tenemos que estar conscientes que desde el cielo, desde la mirada de Dios, es como si se estuviera haciendo una filmación de lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Y esa filmación no es solo de cosas externas que nosotros vivimos, sino más bien es como una revisión interna. Porque ¿cuál es la base del juicio de Dios? Es juzgar las motivaciones que hemos tenido los cristianos para servir a Dios. Tal como lo dice 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Dice así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Note que este juicio no es para ver si alguien se salva o se pierde, porque todos los salvados compareceremos ante el tribunal de Cristo. La evaluación que se hará no tiene que ver con si pasamos al infierno o al cielo, sino estamos seguros que la vida eterna ya es nuestra, porque es por el solo hecho, como dice el apóstol Juan en su evangelio, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Así que esas palabras del evangelio nos dan una tremenda seguridad. Que al tribunal de Cristo nos vamos para ver si en ese momento se decide nuestra salvación o iremos a ir al infierno. Esa no es la expectativa. Por otro lado, hay una palabra de gran consolación en Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. En esa epístola hay una palabra preciosísima. Se las voy a leer literalmente mejor. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados pasados, presentes y futuros, todos los pecados nos fueron perdonados por la gestión redentora de nuestro Señor Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Estas palabras son absolutas y nos llegan a nosotros dándonos un tremendo consuelo y seguridad, una certeza que al tribunal de Cristo no vamos para condenación, vamos para ser evaluados en cuanto a otras cosas. Entonces, toda el acta de los decretos, esto es parte de los libros que fueron abiertos, ¿no? En cada uno de los juicios se abren libros. Tal vez uno de los libros que se va a abrir en la misma Biblia, porque ¿en base a qué nos va a juzgar el Señor? En base a su palabra, en base a sus enseñanzas, en base a los principios, en base a las normas, las leyes, en base a lo que Él nos enseñó como mandamientos. Entonces, no solo los mandamientos de la ley, sino los mandamientos que el Señor Jesucristo mismo nos entregó y que son aplicables a nosotros por el Espíritu de vida en Cristo. De tal manera que seremos juzgados por todo eso, como digo. Entonces, los libros que se abrirán, uno de los libros será el libro de la vida, donde están inscritos nuestros nombres. Y tal vez otro libro donde hay un registro de cada una de las acciones que hicimos, sean buenas o malas. Estas acciones, las acciones malas, no nos llevan a perdición en cuanto a perder la salvación. Las acciones malas son descuentos de premios, descuentos de reconocimiento, de galardones que podríamos haber tenido y que no los vamos a tener por no haber hecho las cosas como Dios manda. Entonces, el acta de los decretos que nos era contraria, ¿qué es esa acta? Era cada una de las faltas que nosotros habíamos cometido contra la ley de Dios. Porque si bien es cierto que no estamos bajo la ley, sin embargo el apóstol Pablo dice, yo no conocería el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley fue puesta justamente para taparle la boca a todo hombre y para encerrar al mundo entero bajo el juicio de Dios. De tal manera que la ley cumple una función de denunciar lo que es el pecado. Pero el acta de los decretos que había contra nosotros por todas las faltas que habíamos cometido fue clavada en la cruz, de tal manera que no se tomará en cuenta los pecados para inculparnos o para penalizarnos por esos pecados de los cuales se dice, y Dios mismo lo dice, que nunca más se acordará de ellos. No obstante, esos pecados son los pecados que cometimos antes de conocer a Cristo. Pero los pecados que hemos cometido después de conocer a Cristo no es que estén siendo contados y acumulados para pronunciar una sentencia de condenación, sino, como les digo, están siendo anotados. Nuestras conductas buenas y malas están siendo anotados para evaluar qué fue la motivación que tuvimos para hacer tal o cual cosa, qué fue lo que nos movió. Por eso la palabra de Corintios decía, el Señor sacará a luz ese día, las tinieblas, y va a esclarecer lo oculto del corazón. Entonces, el único que puede leer la mente y el corazón es Dios mismo. El Señor Jesucristo en Apocalipsis se presenta como, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, ¿cuál será la base de ese juicio? ¿En qué consiste ese juicio a los cristianos? Consiste en juzgar lo indigno o inútil que fuimos cuando nos tomamos una licencia para pecar deliberadamente siendo cristianos. Y eso, como digo, esa primera instancia de juicio equivale a haber hecho una mala mayordomía de los misterios de Dios que nos fueron revelados
no fuimos fieles en la administración de todos los recursos que Dios nos dio, no echamos mano a la vida para vencer ese pecado que nos tentó, no fuimos responsables para tomar las riquezas con que el Señor Jesucristo nos favoreció con su gracia, nos fuimos, nos tomamos licencia para hacer cosas que sabíamos conscientemente que iban en contra de la voluntad de Dios y que tales cosas son consideradas pecados y que por esos pecados no vamos a perder la salvación, pero sí perderemos premios, perderemos recompensas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes en aquel día, porque no será un lloro y un crujir de dientes por haber perdido la salvación o por haber ido, o tener que ir a dar al infierno. Como dije, ya eso está claro por la palabra. Pero sí el dolor y la vergüenza de no haber sido responsables con la encomienda que se nos dio, con el servicio que se nos dio y haber hecho cosas que conscientemente sabíamos que estaban mal. En segundo lugar, en el juicio del Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo, tendremos que ser evaluados por los daños que hicimos y que no fuimos capaces de restituir. Hay en el Antiguo Testamento una ley de restitución. Restituir significa lo que le ocurrió a Zaqueo el día que fue salvado, el día que el Señor Jesucristo entró en su casa. Zaqueo adquirió una tremenda conciencia, siendo él el jefe de los publicanos en la ciudad de Jericó. Quién sabe a cuánta gente pudo haber afectado. Este era un hombre rico que tenía muchas posesiones. Y seguramente esas riquezas a él no lo hacían feliz. El tener la posición que tenía no lo hacía ser un hombre feliz, porque la crítica del pueblo estaba sobre él. Y cuando él conoció al Señor Jesucristo, lo primero que le vino a su mente es devolver 4 veces más de lo que él hubiera podido dañar a otros. En nuestra conciencia debería existir este imperativo de la ley de Dios, porque si bien es cierto, no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la gracia. ¿Y para qué estamos bajo la gracia? Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos en la fuerza de la carne, sino en el poder del Espíritu. Entonces, la ley en ese sentido no ha pasado, porque Jesús no vino para abrogar la ley. Y en ese sentido, la ley es justa, santa y buena. El problema éramos nosotros. Pero ahora ha cambiado el régimen. Estamos bajo el régimen del Espíritu. Y bajo el régimen del Espíritu, la justicia de la ley tiene que cumplirse en nosotros. De tal manera que si alguno de nosotros tiene algo en su casa que no es suyo, tiene ahí en el taller, tiene un martillo, una herramienta, un libro que alguien te prestó alguna vez y no lo has devuelto, es tiempo de devolverlo. Pero los padres que le han hecho daño a sus hijos, los maridos que le han hecho daño a sus esposas o las esposas a sus maridos, los daños que le hemos hecho tal vez a alguna persona y no le hemos pedido perdón, eso significa, y es tan delicado, que si no nos ponemos a cuenta con las personas a las que hemos dañado, tendremos que ir a dar a una cárcel temporal. Habrá, en el tribunal de Cristo, habrá sentencias disciplinarias. El libro de Hebreos tiene a lo menos como cinco sentencias disciplinarias para los cristianos que no hicieron la voluntad del Señor. El libro de Lucas nos advierte en el capítulo 13 diciendo que hay quienes serán azotados. Entonces,
Habrá en el tribunal de Cristo, habrá azotes, habrá sentencias disciplinarias que son castigos temporales, no son castigos eternos, porque de esa cárcel se sale. Pero, ¿por qué se va a esa cárcel? Porque cuando tuvimos la administración, la mayordomía, el mandato de parte de Dios de ir a ponernos a cuenta con el adversario, y se nos advirtió que si no nos poníamos a cuenta, ese adversario nos llevaría al juez o al alguacil, y el alguacil al juez, y seríamos metidos en la cárcel. Y de allí dice, no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. O sea, se puede salir de esa cárcel, pero hay que pagar un precio. Para ser salvo no tenemos que pagar ningún precio, porque para ser salvo el precio lo pagó el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos costó creer en Él? ¿Cuál fue el costo para nosotros de haber creído en Cristo? Ninguno. Fue por pura gracia. Y no hubo ningún esfuerzo de nuestra parte para recibir la salvación. Pero cuando se trata de ser recompensado para reinar con Cristo, para sentarnos con Él en su trono, para recibir premios y recompensas, ahí ya es un asunto de responsabilidad y de méritos. Esa es la parte que nos toca mientras estamos transitando hacia la parte final, que es cuando tengamos que encontrarnos y ser evaluados por lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, esto de restituir es sumamente importante y hay que hacerlo ahora, aquí, porque después no hay tiempo. Después no se podrá, digamos, después de partir de aquí, después no es tiempo para restituir y habrá que pagar con una sentencia disciplinaria. Si el reino de Dios, el reino milenial, que muchos cristianos esperamos que así sea, que el reino milenial que se anuncia en la Escritura tenga cumplimiento, habrá un tiempo de ese reino, si durará 1000 años literalmente, pero habrá un tiempo en que muchos cristianos estarán privados de estar reinando con Cristo y siendo partícipes de la gloria de ese reino aquí en la tierra. De ese reino en la cual los profetas anuncian que un niño morirá de 100 años, que el león jugará con el cordero y que ambos comerán pastos. Hay tantas profecías que anuncian ese tiempo, ¿no? En aquel día, dice la palabra, de la cumbre de las montañas se segará el trigo, dice, y el ruido del trigo se oirá hasta de lejos. En el tiempo del verano, cuando el trigo ya está maduro y viene un viento, se siente un ruido muy especial, en que al chocar una gavilla con otra emite un ruido muy especial y llega a producir una alegría tremenda en las personas porque ya es el tiempo de la siega. En aquel día, dice, en la cumbre de los cerros se cosechará el trigo y se oirá el ruido del trigo hasta de lejos. Hoy día los cerros, las cumbres de los cerros están erosionadas, pero en aquel día, en ese día, en que los arneses de los caballos tendrán un nombre escrito, santidad a Jehová, tantas profecías que anuncian ese tiempo aquí en la tierra, donde habrá una restauración, ¿no? La creación misma está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, de tal manera que esa es otra palabra que nos dice que ese tiempo vendrá aquí en la tierra, un tiempo cuando ya la tierra será liberada de la maldición a la cual fue sujetada. Entonces, amados, es tiempo de restitución, es tiempo de reparar los daños que le hemos hecho a personas que fueron afectadas por la conducta nuestra. Hermanos, si eso no fuera verdad, vea cómo está el cristianismo en este momento. ¿Cuántos cristianos en la cárcel? Yo he conocido a muchos cristianos encarcelados. Vea cómo están los líderes religiosos enseñando falsas doctrinas y tanta gente en pos de un evangelio de la prosperidad.
Qué tremendas cosas se están viendo, hermano. Este juicio de Dios que estamos viviendo en este momento, con esta pandemia, no es otra cosa que el juicio de Dios está comenzando por la casa de Dios, para que los cristianos que son de verdad cristianos se aparten de esos caminos de perdición y restituyan sus vidas. Entonces, eso fue un segundo punto, ¿no? Los daños que nosotros no hemos restituido serán pérdida, se contarán como pérdida de no poder tener ciertas glorias o ciertas coronas o ciertos premios. Y ese será un día para llorar. En tercer lugar, el juicio del tribunal de Cristo tendrá que ver con lo que hicimos sin que Dios lo demandara. Eso significa haber actuado por sí mismo sin depender de Dios. Y tal trabajo que hicimos, en la primera epístola a los Corintios, se dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí está claro, el fuego es comparado, es una expresión simbólica de lo que es el juicio de Dios. Y las obras que se han hecho sin que Dios nos demandara esas obras. Puede ser que hasta hayas presidido en alguna iglesia, puede ser que hayas cantado en un coro, puede ser que hayas predicado el evangelio, puede ser que hayas hecho obras de misericordia, pero si no te mandó Dios a hacerlas, por muy buenas que sean, se quemarán, porque serán como la madera, como la paja y el heno, que al ser expuestos al fuego, esos materiales se queman. Entonces, qué grave es actuar por sí mismo, ¿no? Qué grave es tener una motivación para servir que no sea inspirada en una comisión que Dios nos haya dado, sino que la inspiración haya podido ser una arrogancia, una autoexaltación, una animosidad de reconocimiento, de tener un lugar para sentirte realizado, o simplemente para gloriarte o gloriarnos en nosotros mismos. Una parábola que ilustra muy bien esa actitud es la parábola del siervo infiel, registrada en Lucas 17, del 7 al 10. Esa parábola la antecede una promesa del Señor. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte o a este árbol, a este sicómoro, desarráigate y ándate al fondo del mar. Y os digo que será hecho, dice el Señor. Inmediatamente les relata la parábola del siervo inútil. ¿Cuál es esa parábola? La parábola consiste en que dice que un hombre, un amo, cuando viene el siervo después de haber servido todo el día en el campo, le dice, cíñete, sírveme la mesa, prepárame la comida, sírveme a la mesa. Le da varias órdenes. Dice, y pregunta a Jesús, ¿el siervo le agradecerá al amo por lo que le mandó hacer? Y ahí tenemos que tener una cosmovisión bíblica de lo que está tratando de decir Jesús en esa parábola. En los tiempos bíblicos existía la esclavitud y los esclavos no tenían ningún derecho. Por lo tanto, cuando el esclavo, el amo lo manda a hacer algo, el siervo tiene que decir,
La respuesta del Señor es que no le va a agradecer, porque simplemente hizo lo que se le mandó a hacer. Y por lo tanto, dice el Señor, la aplicación es, ustedes cuando se les mande a hacer lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos porque hicimos lo que se nos ordenó. Entonces aquí esta palabra nos libra de tener una motivación errada. Por ejemplo, lo que dice el Señor respecto a darle ese poder a los discípulos para hacer portentos y milagros, cosas que han ocurrido muchas veces cuando servimos al Señor. Y podría existir la tentación de que cuando una persona, un cristiano, tiene éxito sirviendo al Señor, pudiera gloriarse por las cosas que hace y pensar que por lo que ha hecho tiene méritos para recibir premios. Tenemos que tener mucho cuidado de tener una motivación de estar sirviendo para ganar premios. Es como si dijéramos, voy a evangelizar y cuando gane un alma para Cristo, le diré a Dios, me debes una. Eso sería horrible. Porque si alguna vez Dios nos usó para sanar a un enfermo, para consolar a un herido, para liberar a un endemoniado, cosas que hemos vivido sirviendo al Señor, pero no es para esperar nada a cambio. La actitud correcta de un siervo de Dios es decir, siervos inútiles somos porque estamos haciendo lo que se nos mandó hacer. El Señor sabrá. Dejemos que Él juzgue. Dejemos que Él saque a luz cuál fue la verdadera intención, la verdadera motivación que tuvimos para servir al Señor. Que Dios nos libre, hermanos. Y en cuarto lugar, en el tribunal de Cristo seremos juzgados, seremos evaluados por lo que Dios sí nos mandó a hacer y no lo hicimos. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer? Porque si vamos por el Antiguo Testamento son más de 600 mandamientos. Pero ya sabemos que no estamos bajo el régimen de la ley del Antiguo Testamento, pero estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y en este régimen también hay leyes. Y si no, vea lo que dice 1 de Juan, capítulo 2. Si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Si alguno dice que está en él y no guarda sus mandamientos, ¿qué mandamientos? Los mandamientos que el Señor Jesucristo le ordenó a sus discípulos. Si no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué palabras, hermanos? Me pregunto, ¿qué fue lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer? Amar a Dios, tal como la ley lo decía, con la mente, con el corazón, con el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo, y agregó amar a los demás, amar al prójimo como yo os he amado. Colocó algo adicional a la ley del Antiguo Testamento, elevó todavía más. El resumen de la ley del Antiguo Testamento lo elevó mucho más porque colocó una medida que no existía en la ley y que solo Él, encarnando la ley, pudo darnos esta dimensión de la ley. Él vino a completar la ley. De tal manera que quiero traducir ahora los mandamientos del Señor de una manera práctica. Cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, principalmente ese Evangelio, Lucas nos va a mostrar los 4 acercamientos del Señor Jesucristo con su reino a 4 tipos de personas: los pobres, los pecadores, los enfermos y las mujeres. No hay nadie como Lucas que haya mostrado tantos eventos o tantos encuentros de Cristo con las mujeres como lo hace el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué? Porque las mujeres eran menospreciadas, los pobres eran menospreciados, los enfermos, sobre todo los leprosos, eran menospreciados. ¿Y qué decir de los pecadores? Todos estos 4 grupos de personas eran menospreciados por los judíos. ¿Y cuántas parábolas hay que se nos muestra
qué es lo que tenemos que hacer nosotros como mayordomos, sirviendo en el mismo ministerio de Cristo, porque el Señor trasuntó su ministerio a sus discípulos, les dio órdenes expresas de qué es lo que tenían que hacer. Ir, les mandó a ir por todo el mundo, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, dar de comer a los hambrientos. En estos días de pandemia estamos haciendo cosas por la gracia de Dios maravillosas, dar de comer a los pobres, a los hambrientos. Preparamos comida para darle a la gente de comer. Hemos estado haciendo obras de caridad por la gracia de Dios, por el amor de Dios, porque yo creo que en todas partes, acá en Chile, hay gente que hace filas en las municipalidades esperando que el municipio les dé comida. Esta pandemia va a traer una ruina económica tremenda y los cristianos estamos siendo puestos a prueba en este tiempo para ver si los mandamientos del Señor se cumplen en nosotros o no. Que el Señor nos socorra, hermanos. Los pecados que hemos cometido, las faltas que hemos cometido, como digo, estos pecados que hemos cometido, digamos, si no estamos guardando los mandamientos del Señor, los mandamientos que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, a su iglesia, porque vamos a ser evaluados por aquello que el Señor nos mandó y que no hicimos, o sea, son pecados de omisión. Y quiero decirle una cosa, los pecados de los judíos, de acuerdo a esa enseñanza de Lucas, capítulo 12 o 13, donde nos dice que hay de aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, porque al que se le da más, más se le demandará. Aquí hay un asunto muy delicado y subráyelo. Téngalo presente, esa palabra de Lucas. Los pecados de los judíos son más graves que los pecados de los gentiles. Y atento, mire, y los pecados de los cristianos son más graves que los pecados de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué los pecados de los judíos son más graves que los pecados de los gentiles? Porque los judíos tenían la ley, tenían el pacto, tenían las promesas. Los judíos tuvieron a los profetas, tuvieron los salmos. Los judíos tuvieron la historia donde Dios se manifestó. ¿Y qué tuvieron los gentiles? Y los judíos eran responsables de llevar la luz a las naciones. Los pecados de los gentiles son menos graves porque no tuvieron lo que los judíos tuvieron. Pero los pecados de los cristianos son más graves que los pecados de los judíos, porque los judíos no tienen el nuevo nacimiento como lo tenemos los cristianos. No tienen el Nuevo Testamento como lo tenemos los cristianos. No tuvieron el Evangelio, no tuvieron a Cristo, no tuvieron al Espíritu Santo morando dentro de ellos. No tuvieron la iglesia. Entonces, al que se le da más, más se le pide. De tal manera que este pecado, esta falta de no haber hecho aquello que se nos encomendó, porque fuimos constituidos como administradores de los misterios de Dios. Y se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Estas sentencias, hermano, esta evaluación tendrá sentencias disciplinarias, que digo una vez más, que estos castigos, estos azotes, no son equivalentes a una perdición eterna, pero que sí será un castigo temporal, no eterno, temporal. Dice en Apocalipsis que los fieles no sufrirán el daño de la muerte segunda, y el daño de la muerte segunda es perderse eternamente y quedar eternamente separado de Dios. Esa es la muerte segunda, quedar eternamente separado de Dios. Pero si dice no sufrirá el daño de la muerte segunda,
quiere decir que algunos, y estos son los cristianos, sufrirán daño. El daño de la muerte segunda significa estar separado por un tiempo. No porque los cristianos no vamos a estar separados eternamente de Dios. Los cristianos tenemos la salvación asegurada por la fe que es en Cristo Jesús. Pero se nos advierte que habrá quienes sufrirán daño de la muerte segunda. Y esos son los cristianos que fueron infieles. Y el contexto dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como decía la palabra, hermanos, el fuego declarará y probará la obra. El tal va a sufrir pérdida, pero si bien él mismo será salvo así como por fuego. Aquí, hermano, hay una palabra que aplicar también, que también aparece en Lucas. Es una palabra que habla de la puerta angosta. La puerta angosta, el camino angosto. Y esa palabra que aparece en diferentes partes del Evangelio, la puerta en Mateo aparece, en Lucas también, aparece en el inicio de la vida cristiana, entrar por la puerta angosta, el camino angosto y la puerta angosta que lleva a la vida. Está el transcurso de caminar por el camino angosto, porque el camino es Cristo, y está al final de la carrera cristiana la puerta angosta también. Comienza con la fe, continúa con la fe y termina con la fe. Pero me interesa resaltar esa parte final del camino angosto, donde el Señor advierte que la generación de Noé y la generación de Lot, la generación que habrá al final, en el fin del fin, que tal vez seamos nosotros esta generación, que será la última generación, que estará en pie para la venida del Señor. Y que esta generación dice que vivirá en los mismos días como vivía la gente en los días de Noé, que se daban en casamiento, que compraban, que vendían, lo mismo en la generación de Lot, y que no tiene nada de malo todo lo que hacía esta generación. El hecho es que la vida de ellos estaba en el comprar, en el vender, estaba en el vivir la cotidianidad, pero sin considerar a Dios. Y es lo mismo que pasa en nuestra generación. Hay una irresponsabilidad en la mayordomía. Y por eso entonces esta generación dice, y el Señor advierte, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y por qué tenemos que acordarnos de ella? Porque cuando llegó la hora del fin, la hora del juicio, no valoró la salvación que le estaba siendo otorgada en ese momento, sino que al mirar para atrás estaba lamentando la mundanalidad que estaba dejando. ¿De qué valen las riquezas del mundo? Las casas, los bienes, los vehículos, las inversiones, los dineros en el banco. ¿De qué valen los seguros de vida? ¿De qué vale todo eso, hermanos? Cuando la humanidad se está hundiendo, digamos, en una pandemia, en una tragedia. Entonces ahí es donde el Señor aplica que el que en ese día quiera salvar su alma la perderá. Porque no es tiempo en ese momento para ajustar las cuentas con Dios. No es tiempo que las vírgenes insensatas vayan a comprar aceite a esa hora. No es tiempo. Entonces, gran parte de la administración que nos fue dada es cómo administramos el tiempo, cómo administramos los talentos que nos fueron dados, cómo administramos el dinero que nos fue dado, ¿no? Finalmente, hermanos, nos esperan a los cristianos. He hablado bastante tal vez de los juicios, de las evaluaciones que tienen que ver con las cosas que no reparamos, con lo que no hicimos y tendríamos que haber hecho, o con lo que hicimos y que nunca se nos mandó a hacer. Todo eso significa pérdida de recompensas. Pero ahora les quiero hablar un poco de las recompensas.
las coronas que se habla, en la Escritura, en el Nuevo Testamento se hablan de 5 o 6 coronas que se espera a los fieles. Y esas coronas en el idioma griego significa estéfanos. Y son las que heredarán o tendrán como recompensa a aquellos cristianos que trabajaron con el oro, la plata y las piedras preciosas. Y que bien sabemos que el oro simboliza todo lo que viene de Dios. La plata, que representa la redención, es todo lo que viene de Cristo. Y las piedras preciosas, que es la manufactura, la obra del Espíritu Santo, que ha ido formando poco a poco el carácter de Cristo en aquellos que están corriendo esta carrera. La primera corona es la corona de gozo que aparece en Tesalonicenses, en Filipenses, cuando Pablo le habla a estas iglesias: ustedes son mi gozo, ustedes son gozo y corona mía, le dice. Entonces recibirán la corona de alegría, la corona de júbilo, aquellos cristianos que han, el apóstol Pablo emplea la metáfora de la carrera, ¿no es cierto?, del atleta. Dice que él ha concluido con la carrera que le fue entregada y que ha guardado la fe y que le espera la corona de justicia, la cual el Señor dará no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El que ama la venida del Señor Jesucristo estará haciendo lo que hace un atleta, tener como un único blanco delante de sí, en su mirada, ese día, porque vivimos para ese día, trabajamos para ese día, invertimos para ese día, descansamos para ese día. Todo lo que hacemos, lo hacemos esperando ese día. La corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, en Apocalipsis 2:10, lo citábamos delante, que tiene que ver con la perseverancia en las pruebas, ¿no? La corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y finalmente la corona de gloria, ¿no?, que es la corona que recibirán los que han ejercido el servicio pastoral, que no es un mero título, sino que el servicio pastoral es una función que no solo tienen los que están encargados de ser pastores o nombrados como pastores, sino que es una función que tienen todos los creyentes, es cuidar las almas de los redimidos. En todo esto, hermano, cuando llegue el día de la evaluación, tal vez que si tuviéramos que llorar, será llorar y lamentar alguna de estas coronas que no vamos a recibir. O tal vez si recibimos una corona, tendrá una perla, mientras que la de otros tendrán 5 perlas, la de otros tendrán 10 perlas, o tendrán más de 20 perlas, y nosotros apenas con una perla. Lamentar, llorar. Tal vez que ser privados de no reinar con Cristo por un tiempo, hasta que hayamos cumplido la sentencia disciplinaria. Es tremendo el cuadro que se nos presenta en Apocalipsis 4, verso 10, donde los 24 ancianos dice que vienen ante el trono de Dios y echan sus coronas delante del trono de Dios. Qué tremendo gesto de reconocimiento, de adoración, de alabanza. Es decir, Señor, yo no merecía nada. Si en el tribunal llegas a tener una corona, amado hermano, llegamos a ser coronados, tendremos que imitar lo mismo que hacen esos 24 ancianos. Ir con la corona a los pies de Jesús, delante de su trono, y decir: Señor, yo no merezco nada, porque si hice algo fue por tu gracia, si hice algo fue porque por tu Espíritu Santo, no son méritos míos. La gloria es tuya, Señor. Que el Señor nos libre de que en aquel día tuviésemos que, en vez de gozarnos en recibir esa bienvenida del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que ese día sea un día para gozarnos en el Señor y no un día para lamentar, amados hermanos. Que esta palabra nos ayude a despertar la conciencia de la administración que nos fue encomendada y podamos ser hallados fieles sirviendo
a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Hasta pronto. Amén.